Estamos en verano, han terminado los colegios. ¿Cómo vamos a alimentar a los niños? Muchos niños comen en el colegio, se terminan los menús, tenemos que hacerles menús en casa. Entonces hoy vamos a hablar del menú de los niños en verano. Y hay que reconocer que lo que yo planteaba antes, ¿no? Que cuando el colegio termina se produce un cambio de hábitos diarios de los más pequeños, ¿no? Los horarios se descontrolan y los niños tienen menos apetito. Esto hay que reconocerlo en verano, ¿no? En España además tenemos un problema de salud que hay que atajar, y me refiero al tema de la obesidad y sobrepeso. Y el tema de la obesidad y sobrepeso, pues en verano también pueden aumentar de peso los más pequeños, ¿no? Si no hacen ejercicios y se alimentan de comida rica en grasa, muy calóricos, ¿no? Hay que decir que también que es una curiosidad que en los países mediterráneos sean los países, en proporción al resto de Europa, que más niños obesos tienen y que más niños tienen con sobrepeso, cuando si siguieran una dieta mediterránea esto no debería ocurrir. Voy a dar un dato, y es que en España un 19% de los niños y un 17% de las niñas tienen obesidad. Este es un dato de hace un mes y medio. Pero si sumamos obesidad y sobrepeso, ya el dato es para hacernos pensar, y mucho, porque nos vamos al 40% de niños con sobrepeso u obesidad. Entonces, las preguntas que nos hacemos cuando llega esta época, y preguntas que hoy vamos a resolver en nuestro espacio, es ¿qué hacer para que nuestros hijos coman bien en verano? ¿Qué alimento les tenemos que dar? ¿Cómo lograr que tomen frutas y verduras? ¿Les tenemos que engañar? ¿Les tenemos que poner los platos más bonitos y que no parezcan verduras? ¿Cómo seguir con unos horarios lógicos de comida? ¿Cómo lograr que se hidraten bien? Que esta es otra cuestión importante. Y también, ¿es bueno que los niños, por ejemplo, vayan a la compra? ¿Es bueno que los niños se involucren también en la compra de alimentos? Bueno, estas son preguntas que hoy vamos a resolver. Pues nada, y no lo vamos a resolver nosotros porque tendríamos seguramente alguna respuesta, pero no sería tan profesional como la que nos ofrece Andrea Marqués, que es directora del Departamento de Nutrición del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Buenos días. Buenos días, Alipio. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué hacemos con los niños? En primer lugar, cuando llega este momento, los niños terminan los colegios, están de vacaciones. Hay que modificar la dieta que venían la gran mayoría tomando en los propios colegios como consecuencia de comer ahora en casa, o no. Bueno, afortunadamente hoy en día en los colegios tenemos unos buenos menús que están controlados normalmente por nutricionistas y son equilibrados para los niños. Entonces, como decía el doctor, ahora que llega el verano, pues tenemos que preocuparnos de que esos menús y esos modos de comer se mantenga también en casa, que la comida siga siendo variada, que haya verdura, que haya legumbre, y eso lo tenemos que intentar mantener en casa. Y bueno, a veces con los horarios de los padres pues no es fácil, hay que programarse. Hay una cuestión, una de las preguntas que yo planteaba, la última en concreto, es si es bueno que los niños vayan a hacer la compra con los mayores. Yo creo que sí, yo pienso que sí, que se involucren, ¿no?, en esta cadena, digamos, de alimentación. ¿Tú estás de acuerdo en eso también? Sí, estoy de acuerdo. Es positivo que vayan a la compra, que no piensen que la compra depende solo de los padres, porque entonces no están involucrados en las comidas, y luego también que cocinen, hombre. Lógicamente un niño pequeño no va a cocinar en casa, pero bueno, que cuando se hagan cosas sencillas ayude, o que se le incentive para poner la mesa y ayudar también en casa, y que eso también ayude un poquito pues a que le preocupe un poco el momento de la comida y el alimento que toma. Si al final no tiene ninguna relación con él, pues nunca se va a preocupar el niño de si está comiendo mejor o peor, y sobre todo los adolescentes que ya tienen cierta consciencia. La base de la dieta mediterránea, que es la dieta que todos deberíamos seguir, pero parece ser que los países mediterráneos cada vez hacemos menos dieta mediterránea. Base es la legumbre, base es la verdura, pero hay que reconocer que los más pequeños, si tú le pones un plato de acelgas, te van a decir que te las comas tú, o sea que habitualmente ellos no quieren. ¿Qué debemos hacer o cómo tenemos que enmascarar estas verduras o incluso las legumbres para que ellos coman? ¿Cómo lo tenemos que presentar en el plato?
Bueno, en general es cierto que a los niños no les suelen gustar estos sabores, sobre todo casi más el de la verdura. Entonces, bueno, es importante pues ese inicio de implicación y que coman también con los padres y siempre coman lo mismo que los padres. Muchas veces se ha hecho el hacerles una comida aparte, pero esto no ayuda porque al final siempre ven una diferencia entre lo que comen sus padres y ellos y no piensan que tengan que comerlo. Luego, respecto a las preparaciones, pues hoy en día con la verdura tenemos un montón de opciones. Los famosos espaguetis de calabacín, que ya están en todos los lados, ni siquiera los tenemos que preparar nosotros, aunque tampoco es muy complicado. Podemos hacer pequeñas pizzas, también con base de berenjena o calabacín. Los famosos purés, que bueno, siempre les cuestan menos, tampoco es lo ideal acostumbrarles solo a tomarlo en puré, pero bueno, también se pueden utilizar o en verano a modo de cremas frías. Hacer este tipo de preparaciones que ayude un poco a que a los niños les cueste menos comerse esa verdura y bueno, ir descubriéndoles también verduras que les puedan poco a poco pues ir gustando. Bueno, ya hemos resuelto el problema de la verdura. Nos has dado opciones, pero vamos a empezar por el desayuno y el cambio de horarios que se produce. Hay que hacerles madrugar a los más pequeños, tenemos que levantarlos prontito para que desayunen y también qué tipo de desayuno le debemos dar en verano. Bueno, pues en principio tampoco es necesario hacerles madrugar. Es cierto que durante el curso escolar muchos niños madrugan mucho también por los horarios de los padres, porque les tienen que dejar antes en el cole y bueno, ahora hay que darles una pequeña tregua, pero sí sería bueno, como usted ha comentado antes, que mantengan ciertos horarios, que tampoco se acuesten súper tarde y que se levanten pues una hora normal, a lo mejor entre las 9 y las 10 de la mañana, que les permita pues hacer su desayuno. Este desayuno en verano pues siempre sería ideal que incluyera alguna fruta, preferiblemente entera, aunque se pueda hacer algún zumo con 2 o 3 piezas de fruta para los pequeños, y luego lo ideal es que contuviera un cereal y que contuviera pues un lácteo también. El lácteo puede ser entero o semidesnatado, en los niños tampoco tiene tanta importancia, aunque bueno, es cierto que la grasa de la leche es saturada, pero hoy en día ya hay estudios que demuestran que no tiene ningún efecto excesivamente negativo en los niños si se consume con normalidad. Y luego un cereal, que lo ideal sería el pan integral, por supuesto, pero es cierto que a lo mejor a los niños les puede costar más, aunque también podemos trabajar las tostadas con distintas presentaciones y con cosas variadas cada día, pues unos días con tomate, otros días con aguacate, podemos intentar que tomen pavo también en la mañana. Y bueno, si no, también estaría la opción del cereal integral a modo de cereales con leche, por ejemplo, o de alguna galleta, aunque aquí siempre los padres tienen que tener más cuidado y tratar de elegir bien, porque hay algunas galletas y cereales que, bueno, su composición es dudosa saludable. Sí, por eso hay que leer siempre las etiquetas, ¿no? de los productos. Es bueno que los padres empiecen a leerlas y aprendan a leerlas, que bueno, para eso también estamos nosotros, para ayudarles, porque muchas veces compramos ciertas galletas que son muy adorables o animosas para los niños, pero luego tienen una alta concentración de azúcares, grasas insalubres, o sea que siempre no pasaría nada tampoco porque las consumieran de vez en cuando, pero tampoco como la galleta que el niño desayuna todos los días. Hemos empezado por el desayuno. Y si os parece, seguimos una línea lógica. Vale. Y ahora nos iríamos al tentempié de media mañana. ¿Qué les podemos dar en verano a media mañana a los más pequeños? ¿Bocadillo de chorizo? Bueno, el bocadillo de chorizo de vez en cuando tampoco pasa nada. ¿Cómo se nota que eres de Zamora? ¿De dónde venimos? Cada vez está peor visto, pero hay cosas bastante peores que el bocadillo de chorizo, también es cierto. Yo también estoy con eso. Pero bueno, ahora en verano pues quizá podemos preparar algún helado natural en casa, por ejemplo con yogur desnatado o con algún queso fresco y fruta. Se le puede hacer un pequeño almíbar con azúcar moreno que le dé un sabor dulce para que tampoco parezca que el niño está tomando algo que no tiene nada de apetecible, y bueno, esa sería también una opción. Siempre a los niños que les gusta la fruta se puede repetir y utilizarla en forma de brochetas o preparársela así de una manera que se la coman fácilmente, y bueno, luego si el niño tiene apetito o es un niño así que coma más cantidad o que haga más ejercicio, pues sí se puede preparar algún bocadillo pues con algún pan integral si conseguimos acostumbrarle, y algún embutido saludable sin problema. Oye, ahora que has comentado lo de la fruta, aunque también nos sirve para la comida o para la merienda o para la cena, ¿qué hay que hacer? A ver si tienes algún consejo para que a los niños les interese la fruta, porque a veces, en fin, da la sensación, y de hecho es uno de los déficits que tenemos en la población infantil española, que consumen menos fruta de la que debieran. Y a veces se sustituye por un zumo, y no sé si esto, en fin, es una buena alternativa o no.
Bueno, el conflicto del zumo y la fruta ahora está muy de moda. A ver, en realidad es cierto que es mucho mejor que tomen la fruta entera. Muchas veces en las casas no se consume fruta porque los padres no consumen fruta, entonces los niños no están acostumbrados a verlo y muchas veces ni siquiera hay una gran variedad de piezas de fruta en casa, cuando realmente la fruta en España pues es súper variable y podemos tener un montón de piezas diferentes que en general son dulces, o sea que tampoco tendría por qué haber un motivo para que a los niños no les gustara. Hay veces que sí que es cuestión de comodidad, pues quizá acostumbrarles a ayudarles a prepararla al principio, pero que luego se la vayan preparando ellos. Y luego respecto al zumo, pues un poco lo que he comentado antes, no pasa nada porque se utilice el zumo si es con una cantidad moderada de fruta natural, sin añadirle luego azúcar para que les sepa más dulce, pero sí que es cierto que sería bueno acostumbrarles a la fruta entera, porque vamos a meter siempre menos cantidad de glucosa, la absorción de ese azúcar va a ser más lento también que cuando lo tomamos con el zumo y perdemos un poco la fibra, o sea que lo ideal sería tomarlo en entero. Dentro de que en verano se hace calor y nos apetece preparar un zumo fresquito, pues tampoco pasa nada. Andrea, has hablado de comodidad. Los adultos somos tan sumamente vagos que pensamos que tardamos mucho en pelar una manzana o en pelar una pera, porque claro, si tú calculas cuánto tardamos en pelar una manzana o una pera, pues ¿qué puede ser? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Efectivamente. Y entonces somos tan sumamente vagos que nos planteamos no pelar una manzana o somos una tan pera. Sumamente vagos que nos lo planteamos. De hecho, hoy en día en todos los supermercados ya hay fruta partida, que bueno, a ver, hay gente que le puede parecer muy cómodo, pero realmente a lo mejor estás pagando 3 euros por un pequeño envasito que no tiene ni la mitad de la fruta que comprarías si la compraras entera. Y mucha gente la compra por comodidad, o sea que sí, somos tan sumamente vagos, sí. Bueno, pues nada, tenemos que quitarnos esa vagancia. Sí. Ya vamos a mirar incluso el bolsillo, ¿no? Sería recomendable. Sería recomendable, ¿no? Hablaba yo de que vamos a seguir ese hilo lógico, ¿no? Y ahora iríamos a la comida. ¿Qué les podemos dar de comer? ¿Cuál sería el menú tipo de verano para los más pequeños? Bueno, pues en el menú tipo podemos incluir por lo menos 3-4 días de verduras. Lo ideal sería incluirlas todos los días porque los días que introduzcamos arroz o pasta a los niños también se les puede combinar con la verdura, pero bueno, por lo menos 3 o 4 días que sean íntegros con su verdura y su carne, su pescado, su pollo. Eso sería lo ideal, que más o menos es lo que se hace en el menú del colegio, mantenerles un día de legumbre, un día de pasta, un día de arroz y el resto de días pues con la verdura. Y luego pues intentar recetas que les puedan gustar, como hemos comentado antes, y bueno, también recetas veraniegas que sean cómodas. Tampoco le vamos a plantar unas lentejas si hace 40 grados, pues quizá acostumbrarles al gazpacho o a las cremas frías, a las ensaladas estaría muy bien, o alguna menestrita ligera, y luego pues acompañarlos siempre de la proteína, que bueno, el pescado también les suele costar, la carne les cuesta menos. El pescado lo podemos introducir como hamburguesas, que normalmente siempre también se lo comen mejor y además así va limpio de espinas, y bueno, poquito a poco ir acostumbrándoles, porque en realidad en el colegio están acostumbrados a comer de todo, así que bueno, no tiene por qué haber problema que lo hagan en casa. Sí, Andrea, te has adelantado ya la siguiente pregunta mía, y era si comemos con la vista y si los niños también comen con la vista, ¿no? Es decir, si el plato les gusta, si hay colorín y si el sabor es muy agradable, más bien tirando a dulcecito, si se lo comen mejor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que preparar esos platos? ¿Nos tenemos que volver Picasso o nos tenemos que volver un Velázquez para pintarlo bonito? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es cierto que los niños que comen mal sí que está demostrado que ese tipo de platos con colores o con formas les anima un poco pues a ese plato que les da tanta pereza en un principio cuando oyen a su madre o a su padre decir que hay pescado, que hay verdura. Pero bueno, en realidad lo que tenemos que conseguir es que se acostumbren a los sabores. Al final el paladar aquí es el que manda y si un niño desde pequeño va comiendo un poco de todo no tiene por qué haber mayor problema. Sí que el pescado y la carne al principio pues es recomendable ponerlo jugosito, blandito, que no se les haga una bola como hemos dicho siempre, con alguna salsa natural, pero que bueno, que les ayude un poquito a tragarlo también y a masticarlo, pero bueno, en principio podemos utilizar todas las técnicas que sean buenas para que el niño al final se coma la verdura. Sí, claro, porque el problema está que se pone la mano en la boquita, te dicen que dice que no, y cómo logras abrir la boca y quitarle la mano de la boca, claro, porque esa es la cuestión. Es complicado, en ese caso, a ver, hay veces que hay que ser un poco duro y conseguir que se lo coma, o si no se lo quiere comer, pues nada, no obligarle y en la siguiente toma, como siempre
siempre decimos, tendrá más hambre y al final el cuerpo es así. Pero bueno, siempre podemos intentar este tipo de técnicas con colores o con caritas, que eso se puede hacer bastante fácil con la verdura para que el Con niño caritas, se anime mono. un poco, sí, una pixita con una carita o cositas así, que el niño se anime un poquito. La salsa de tomate natural, por ejemplo, es una cosa que les suele gustar si se le añade quizá a veces un pelín de azúcar, pero bueno, les suele gustar para acompañar la verdura y bueno, eso también sería un método de que todo esté más jugoso y lo ligues un poco para que le guste más. ¿Y a media tarde melón y sandía sería una buena opción? Sí, para los niños no hay problema. Hablamos mucho del melón y la sandía en adultos, hay veces que cuando queremos perder peso y demás, pero en los niños no hay problema porque ellos en general lo queman todo. Sí. Siempre también se recomienda, lógicamente, que hagan ejercicio o que por lo menos tengan una actividad, que sus vacaciones no sean estar frente a la videoconsola o frente al televisor todo el día. Pero bueno, en principio en ellos no tendría por qué haber problemas si están activos. ¿Y un vasito de gazpacho? A media tarde, por ejemplo. Eso sería perfecto. Si les acostumbramos al gazpacho o al salmorejo, sería ideal y a nosotros también nos facilita bastante, la verdad, porque es sencillo. ¿Y porque ya está hecho? ¿O lo hacemos? Es preferible hacerlo, pero es cierto que en el gazpacho y en el salmorejo se encuentran muchas cosas que son de calidad. Hoy en día además hay un montón de ya caseros, digamos, o sin conservantes prácticamente. Y bueno, en general, para los padres que tengan menos tiempo se puede comprar sin problema una marca que esté bien y utilizarlo prácticamente a diario. Antes comentaba el tema de las verduras y las legumbres, porque no sé si en verano igual ese tipo de platos, pues en fin, se descartan porque pensamos que eso es más para la época del frío. Hombre, la verdad que normalmente las legumbres en ensalada les cuestan, ya son sabores, la legumbre sabe quizá más fuerte, se le añade pimiento, cebolla, normalmente le suele costar más. Sí que sería una buena idea, por ejemplo, con el garbanzo hacer hummus, que se puede utilizar, por ejemplo, en tostadas o para la merienda con un poquito de pan, ¿vale? Que eso no estaría mal. O las legumbres en purés. O la legumbre en puré, que eso normalmente no les falla, les suele gustar. ¿Y la cena? Más proteína que hidrato, más hidrato que proteína. La cena a lo grande, ¿no? Normalmente lo hacemos al revés, pero como bien apunta el doctor, debería de ser más proteína que hidrato. Es un buen momento para hacerles comer el pescado, el huevo, con preparaciones fáciles. Tampoco hace falta que el padre o la madre cuando lleguen del trabajo se tiren una hora cocinando, pero bueno, con preparaciones fáciles sería el mejor momento para hacerles comer este tipo de cosas. El pescado y el huevo, siempre acompañado de algo de verdura, pero intentar no meterles gran carga de hidrato en la cena. También esto es bueno para que luego se acostumbren para el futuro, porque al final mucha gente se acostumbra a cenar el hidrato porque es lo más cómodo y luego se ve que en la edad adulta coge peso y tiene que corregirlo. Estamos en verano, rayos solares, rayos ultravioleta. Es bueno tomar alimentos naranjas. Sí. Es bueno tomar alimentos ricos en betacarotenos. La zanahoria, Bugs Bunny ya nos decía que era bueno, no solamente para la vista, sino también para la piel. Es bueno para proteger nuestra piel, efectivamente, que esa vitamina A y el betacaroteno se activen. Así que en principio sería muy bueno la zanahoria, que la podemos incluir en un pequeño zumo con algo de naranja, o bueno, si al niño le gusta y se la come como tentempié, pues perfecto. Y también el pimiento rojo estaría bastante bien, la berenjena, la calabaza, que sí que se la podemos hacer en alguna crema fría. Este tipo de preparaciones para esta época vendrían bien. Y nos queda un punto muy, muy importante, que es la hidratación. Verano, sudamos más, los niños también. El riesgo de deshidratación, lo mejor para hidratarnos es el agua. Siempre. Y tener cuidado con los, digamos, refrescos azucarados. Sí, hay que acostumbrar al niño a que los refrescos azucarados sean una opción ocasional. Por supuesto que no pasa nada porque de vez en cuando se tome alguno, pero no pueden ser bebidas a diario. Hay muchas casas en las que se come con la botella de 2 litros de refresco y eso es una barbaridad para los niños porque aparte ya del peso es que metabólicamente les está afectando esa gran cantidad de azúcar. El agua sería lo ideal para hidratar. Podemos utilizar los zumos naturales, como ya hemos dicho. Si les cuesta un poco beber agua, pues saborizársela un poco con un poquito de naranja o de limón, pero deben beber agua y luego los padres estar pendientes, como usted ha dicho, de que están bien hidratados porque los niños no son conscientes, a lo mejor están jugando y no están bebiendo agua y no son conscientes hasta que llega el momento en el que se encuentran mal por esa pérdida de líquidos. Hemos hablado al principio, yo he comentado el tema del problema que tenemos en España, que es el sobrepeso y la obesidad. El 40% de los niños españoles, si sumamos sobrepeso y obesidad, pues tienen este problema. El ejercicio, Andrea ya lo ha nombrado. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cuánto tiempo de ejercicio? La piscina, el mar, es lo normal en esta época de verano, aunque también hay que reconocer que muchas familias
pueden veranear lo que es en montaña, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo que a diario deben dedicarlo al ejercicio? A ver, en principio si el niño está activo, como hemos comentado antes, y no se pasa el día frente al televisor, no tiene por qué haber una pauta determinada de ejercicio. Simplemente pues que el niño tenga actividad, que por la mañana salga un rato, que por la tarde salga también a jugar. Como usted comenta, la piscina y el mar sería lo ideal por las altas temperaturas, sobre todo también en algunas zonas. Y bueno, si los padres veranean en montaña, pues sin problema, pues andar, hacer alguna rutita y demás. En niños que por desgracia tengan que estar más encerrados en casa, que a veces pasa porque los padres no tengan posibilidades de este tipo de actividades, pues bueno, sí buscarles a lo mejor alguna actividad que les permita hacer todos los días pues 1 hora de ejercicio, pues quizá ir a natación o a natación libre 1 hora al día o hacer algo de actividad durante 1 hora. Hombre, el fútbol y este tipo de cosas ahora con el calor es más complicado, tendría que ser por lo menos a 1 hora más prudente, pero si por desgracia tienen que estar en casa, sí buscarles por lo menos 1 hora de actividad diaria, porque claro, hay mucha diferencia entre levantarse, ir al colegio, tener su recreo, que siempre corren y demás, a estar completamente en casa a lo mejor, y niños que pasan a lo mejor en verano toda la mañana sentados. Y no hacerlo a las 6 de la tarde, que son las 4 horas solares, como el otro día vi un partido de fútbol este domingo entre juveniles del Atlético de Madrid y Real Madrid, donde de los 24, 25, 26 que jugaron ese partido, por lo menos 20 tuvieron que tirarse al suelo por calambres, ¿no? Por problemas de deshidratación. Pérdidas de potasio y magnesio. ¿No? Sí, tendría que ser siempre a partir de las 7 por lo menos, incluso en días de mucho calor como ayer o hoy, a partir de las 8, porque claro, a esas horas los niños se deshidratan y si no han comido bien por el calor o porque no tenían apetito, pues esas pérdidas de potasio y magnesio les provocan todo ese malestar. Otro tema, el tema de los polos, el tema de los helados, claro, estamos en verano. Refresca, el polo de hielo ¿El polo engorda? ¿El helado engorda? El polo de hielo. El helado normal siempre engorda porque está hecho con manteca de cerdo. Eso de base. Sabe muy bien, por cierto. Que por eso está bueno, no nos vamos a engañar, pero... Y el polo de hielo, a ver, es cierto que al final volvemos a lo mismo que el zumo, es azúcar disuelto en agua, entonces, bueno, provoca ese pequeño pico de glucosa y de insulina, lógicamente. Pero bueno, de forma ocasional se puede consumir y, como hemos dicho antes, prepararlos en casa es muy sencillo. Hay veces que simplemente con el yogur, como hacíamos de pequeños, meter el palito, y otras veces preparar una mezcla de yogur y fruta y poder utilizarlo también sin necesidad de que el niño esté comprando siempre polos que solo tienen azúcar. Y estos polos que hay, podemos llamarlo así, de chocolate con nata, que están riquísimos, por cierto, ¿se pueden tomar? ¿Se deben tomar? ¿Cuánto podemos tomar? ¿Cuánto pueden tomar? Se pueden tomar, pero hay que acostumbrar a los niños a que estas elecciones tienen que ser ocasionales, ¿vale? No como norma. Entonces, bueno, yo recomendaría, pues, por decir una pauta, unas 2, máximo 3 veces a la semana. No hay que utilizarlo como premio tampoco, porque entonces los niños se acostumbran a eso y la comida no es un premio, pero se puede poner una pauta de vez en cuando, de tomarlo de vez en cuando, y cuando el niño pues le apetezca, pues que lo tome, pero sin que sea un consumo diario tampoco, porque no hay que olvidar que no es un producto de consumo diario. Pasa como con las patatas fritas o el refresco. Es que tenemos que tener claro que no son productos para consumir todos los días. Me quedo con lo que la comida no es un premio. Pues muy a veces importante. Se utiliza como premio. Toma, te voy a dar 3 chuches. Toma, te voy a dar... Pero es que esas conductas luego se trasladan a la edad adulta y es cuando vemos adultos que efectivamente terminan teniendo problemas de ansiedad con la comida porque la relacionan con premio, placer, culpabilidad, etcétera. Eso en los niños no pasa porque no complican tanto sus pensamientos, pero bueno, al final si les acostumbramos a que la comida es un alimento, tanto la que le gusta más como la que le gusta menos, sería lo ideal. Vamos a ver, una cosita, Andrea, porque hemos hablado de las distintas comidas, el desayuno, el alimento, lo que tomemos de media mañana, la comida, la merienda, la cena, en fin, al menos 5 comidas al día, que está bien, entre 5 o 6, ¿no? Sería lo ideal. Bueno, pero claro, estamos en verano, los chavales se han portado bien y, en fin, ¿qué pasa con comidas como las hamburguesas, las pizzas, los macarrones, por ejemplo, que es la comida típica estándar que siempre triunfa, o las salchichas en los colegios? Triunfa hasta en los adultos. Claro, triunfa hasta en los adultos, claro, así que imagínate. Es decir, en el verano con los niños nos olvidamos de hamburguesas y pizzas. Bueno, olvidarnos tampoco. Sería bueno aprender lo que hemos comentado antes, a prepararlo en casa. Al final se pueden hacer pizzas caseras que estén muy bien y se pueden hacer las hamburguesas también caseras en casa con un pan de mayor calidad que el que nos encontramos por ahí. Y luego, de vez en cuando se pueden comer fuera también, ¿vale? Siempre eligiendo, pues bueno, los mejores sitios si se puede, y que los niños
comprendan que eso no se puede consumir todos los días, pero que un día que salgan fuera lo pueden consumir igual que lo consume el padre o la madre sin problema. Pero sobre todo la base sería bueno aprender a hacerlo en casa, porque al final el niño se acostumbra a que eso se puede hacer, que no solo hay que comerlo fuera, y a hacerlo de una manera más saludable y con alimentos de mayor calidad. Es una buena... Ay, perdón, Alicia, iba a decir que... comenta. No, es que me quedaba, como yo soy muy... En fin, ahí soy un pecador, soy muy goloso, pues claro, ¿qué pasa con los dulces, los bollos? En fin, esto es lo típico que dices, hombre, además estamos de vacaciones, los chavales se lo han currado en el colegio, han sacado